Hola, quiero hablarte acerca de la mente de Cristo. Este concepto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí Pablo hace un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual, mostrando a los creyentes que operamos en una sabiduría superior, en una sabiduría de Dios que solo se revela a través de su espíritu. En Isaías, capítulo 40, verso 13, se nos refuerza la idea de que nadie enseña el Espíritu de Dios, resaltando la soberanía de su conocimiento. La mente de Cristo es tener la mente que implica tener la capacidad de pensar, percibir, juzgar como Él lo hace. Esto va más allá de la capacidad natural, que se limita a la sabiduría de este mundo. La mente de Cristo se describe como el asiento de la conciencia reflexiva, una facultad que permite percibir, entender cosas espirituales, designios de Dios, es la facultad divina de reconocer lo bueno, rechazar lo malo, operando con sobriedad e imparcialidad. El hombre natural que opera en la sabiduría de este mundo no puede de ninguna manera entender las cosas espirituales de Dios. Para él estas cosas son locuras, solo aquellos que tenemos la mente de Cristo pueden entender la sabiduría divina, que había estado, escúcheme, oculta y ahora es revelada a través de el Hijo de Dios. No quiero subestimar a muchos que tienen algún otro entendimiento dentro de las líneas evangélicas, la educación, la exposición espiritual del reino, todos nosotros tenemos una misma capacidad de entender las cosas espirituales, ya que esto depende muchas veces de la educación, de la exposición, a las enseñanzas divinas, al igual que en cualquier área de la vida, algunos están más adiestrados que otros. La educación espiritual y la formación en la palabra permiten el desarrollo de la facultad del discernimiento espiritual. De manera que tenemos dominio propio y la sabiduría de Dios. Tener la mente de Cristo también implica operar en el poder y la sabiduría de Dios, como Pablo dice a Timoteo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Esta mente nos capacita para tomar decisiones con disciplina, juzgando con calma, con serenidad, despreciando la cobardía y abrazando el poder del espíritu. Esto es locura para el mundo. Pablo, para enfatizar que el hombre natural no puede percibir estas verdades espirituales, ya que para él son locuras, solo aquellos que están en Cristo, con la mente renovada, escúchame, con la mente renovada en el Espíritu, pueden comprender, vivir según la sabiduría que proviene de lo alto. La palabra tener es en griego, hecho, eco. La palabra tener es la etimología. La palabra, repito, tener, en la etimología del griego eco, significa más que simplemente poseer. Implica que se tiene la habilidad, los recursos para hacer algo. En el concepto de la mente de Cristo, Pablo está afirmando que aquellos que tienen el Espíritu de Dios ya poseen lo necesario para entender la sabiduría divina. Es decir, aquellos con el Espíritu de Dios están capacitados y facultados para percibir, discernir las cosas espirituales. Escúchame un poquito. La conexión entre la mente de Cristo y el Espíritu de Dios, Pablo, al dirigirse a los corintios, señala que tener el Espíritu de Dios es equivalente a tener la mente de Cristo. Estos términos son sinónimos, ya que no se puede tener la mente de Cristo sin tener el Espíritu de Dios y viceversa. El Espíritu de Dios en nosotros nos da la capacidad de juzgar, de entender las cosas que pertenecen a Dios, que no provienen del orden natural, sino del celestial. De manera que Pablo contrasta la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo, mientras que los griegos peritos, los filósofos en la mitología buscaban la sabiduría humana. Entonces,
Entonces ellos sin el Espíritu no podían ni poseer ni comprenderla. Y ahora me dirijo a usted, que está aquí en la tierra. Usted tendrá una fecha de nacimiento en la tierra, nació en tal lugar, nació en tal país, pero le voy a decir que usted es de antes de la fundación del mundo. Y tener el Espíritu de Dios y tener la mente de Cristo no está limitado por la geografía o la historia humana, sino que conecta a cada creyente con su origen en el propósito eterno de Dios. Bendiciones para todos.